Bueno, buenas tardes. Estamos con Covadonga Meseguer y Christian Ambrosius. Cova trabaja en la London School of Economics y Christian en la Universidad del Libro de Berlín, y ahora está como profesor visitante en la UNAM. Bienvenidos a la Flaxo. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y el objetivo de este video es conocer un poco la investigación, la que nos están presentando hoy aquí en la Flaxo, y lo que están trabajando en conjunto, y cada uno, cuál es la línea de investigación de cada uno de ustedes. Entonces arrancamos con el paper que nos presentaron hoy aquí en la Flaxo. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuál es el tema, la pregunta de ese paper? ¿Cómo surgió la idea de trabajar sobre ese problema? ¿Y qué hallazgos tienen? Si nos comparten. Bueno, la idea de este paper surgió a raíz de investigaciones en curso que intentan entender cómo la emigración afecta a los procesos de democratización en los países de origen, en los países de salida de los migrantes. Y ahí, bueno, tenemos una serie de resultados muy interesantes que apuntan a que la migración y el dinero, las remesas que envían los migrantes, facilita los procesos de democratización al hacer a aquellas personas que reciben dinero más independientes del Estado y, por lo tanto, más capaces de abandonar redes clientelares. Nosotros en un momento dado nos preguntamos hasta qué punto la migración de retorno, que es el proceso inverso a la migración, podía tener el efecto contrario, el efecto de revertir los procesos de transición a la democracia y de consolidación. Y bueno, la idea surgió a raíz de las mayores dificultades de los mexicanos para salir del país, al mismo tiempo coincidiendo con una crisis económica que hizo que muchos de ellos retornaran, y en ese contexto nos propusimos explorar hasta qué punto ese retorno afecta positivamente o negativamente el funcionamiento de la democracia en México. Bueno, y es un paper que empezamos a trabajar, creo que hace 1 o 2 años empezamos a trabajar este paper. Que es una idea, bueno, yo, pues los dos, como Cuba, ya desde hace muchos años trabajando temas de inmigración, remesas y procesos políticos. Yo también trabajando temas de migración y desarrollo. Entonces, ahora sentimos como que lo que falta estudiar y donde hay muchas preguntas abiertas es ahora el nuevo panorama de la migración, el retorno de migrantes. Entonces, había ya muchos años de estudios sobre remesas y inmigración, y lo que hace pues los economistas que estudian todos los efectos a nivel hogar, como es importante para los mecanismos, para un mecanismo de mejorar la vida, reducción de pobreza, etc. Sabemos bastante bien lo que está pasando ahí en los hogares. Lo que sabemos menos es lo que implica, las implicaciones sobre las instituciones, sobre la política, etc. Y mucho menos las implicaciones que tiene ahora el retorno de migrantes. Que ahora desde la crisis de 2008 y todos los cambios que se dan en el mundo y en Estados Unidos ante todo, y ahora que cada vez más personas que dejan de emigrar o retornan. Entonces eso es lo que nos interesa saber, qué implicaciones tiene esto sobre los países de origen y principalmente qué implicaciones para México. ¿Qué hallazgos tienen hasta ahora? Bueno, pues los hallazgos desde nuestro punto de vista no son muy positivos, porque existe cierta evidencia muy limitada de que ese retorno puede favorecer la transmisión de ciertas ideas, valores, normas democráticas, ¿no? Existe alguna investigación, de nuevo muy limitada, por ejemplo en los casos africanos, que muestran que el retorno favorece la participación política y las demandas de rendición de cuentas. Y nosotros lo que queríamos saber es si en México estaba pasando algo similar con el retorno a las comunidades, y sin embargo los hallazgos que tenemos hasta el momento lo que apuntan es que el retornado se desentiende de la política
participa menos en elecciones, la vida, digamos, a nivel comunitario, la vida política a nivel municipal se vuelve mucho menos competitiva, hay menos probabilidades de que cambien los partidos en el poder y, bueno, uno de los resultados que tenemos es que parece que la migración de retorno se asocia con una vuelta del Partido Revolucionario Institucional al poder, que estamos intentando entender hasta qué punto es compatible con esa transmisión de valores y normas democráticas, ¿no? Hasta qué punto, visto en conjunto, la menor participación, la menor competencia electoral y al mismo tiempo el apoyo a un partido fundamentalmente clientelar, ¿qué es lo que significa esto en cuanto al papel del retorno en la consolidación y en el fortalecimiento de la democracia en México? No somos muy optimistas. ¿Qué fuentes han usado para trabajar esta pregunta? Es un trabajo cuantitativo. Entonces usamos diferentes fuentes. Entonces queremos combinar diferentes fuentes cuantitativas. Entonces empezamos por estudiar elecciones a nivel municipal. Entonces usamos datos del censo que existe para el año 2000 y año 2010, con preguntas muy detalladas hasta el nivel municipal, y lo cruzamos con datos sobre elecciones municipales en 2000 y 2010. Entonces vemos donde hay más retorno, que hay más ventaja para el PRI, hay elecciones, resultados menos competitivos, más margen de ganancia para el partido en poder y menos probabilidad de un cambio del partido en poder. Entonces eso lo complementamos con una encuesta que se llama México y el Mundo, que viene del CIDE. Entonces una encuesta individual en la que se pregunta sobre preferencias, afinidades con voto y también sobre algunas experiencias de migración. Entonces, si la gente ya ha vivido afuera, si tienen retornados en la familia, etc. Entonces, tenemos dos diferentes fuentes. Encuesta a nivel individual y datos agregados a nivel municipal. ¿Qué nuevas preguntas se abren a partir de estos hallazgos y de lo que han venido haciendo en este tema? Bueno, un hallazgo que nos ha interesado mucho, pero para el que no tenemos demasiada explicación, es que parece que el retornado y sus familiares se comportan de una manera diferente, ¿no? Que por un lado nos dice que el retornado, como transmisor de valores, creencias, como agente de difusión, no parece funcionar, porque lo que ellos prefieren desde el punto de vista político y lo que prefieren sus familias no es lo mismo. Entonces tenemos ahí unos resultados que difieren entre el retornado en sí mismo y su familia, que necesitamos explicar a qué se debe, ¿no? Esa preferencia, por ejemplo, por los partidos más establecidos, y un resultado que encontramos tanto en los retornados como en sus familiares, que es un apoyo a la democracia como sistema político muy ambiguo, ¿no? Entonces queremos entender a qué se debe lo que parece que es un apoyo hacia partidos de izquierda y de centro izquierda entre los familiares, con retornados en la familia, si esto tiene que ver con mayores demandas redistributivas y por lo tanto apoyo a partidos que tienen esas demandas redistributivas, si tiene que ver con una nostalgia por ese autoritarismo eficiente que decía Lorenzo Meyer, si tiene que ver con un voto retrospectivo en contra del PAN, etc. O sea, ahí tenemos toda una caja negra todavía para intentar entender qué es lo que hace que familiares de retornados y retornados se comporten de una manera, políticamente hablando, diferente. Sí, creo que eso del efecto de la inmigración y retorno sobre los países de origen es un tema fascinante. Hay muchas preguntas que todavía no sabemos muy bien qué está pasando. Entonces hay lo que Kobe menciona, los procesos políticos, creo que es una investigación que también vamos a seguir, y todavía hay algunas preguntas que tenemos que afinar y entender los mecanismos. Hay otros trabajos en los que estoy trabajando sobre, uno también en el caso de México, en qué medida las remesas que envían los migrantes, por ejemplo, sustituyen gastos públicos. Entonces hay otra discusión sobre el efecto indirecto que tienen las remesas. A qué medida los migrantes mismos financian
gastos públicos. Por ejemplo, está en México el programa 3x1, muy conocido también a nivel internacional. ¿En qué medida esto es un complemento de gastos públicos? O tal vez, y eso lo argumento en otro trabajo, también es un sustituto de gastos públicos, en la que el Estado deje de gastar, por ejemplo, en transferencias y subsidios, porque hay migrantes que también pueden cumplir con esta función. Entonces, todo eso son otras preguntas que también tienen que ver con efectos de inmigración y remesas sobre instituciones, sobre el funcionamiento del gobierno, instituciones públicas, etc. Hay muchas otras preguntas que tienen que ver con remesas y migración de retorno. ¿Y tú, Coba, qué otras cosas Bueno, estás trabajando? a ver, yo quiero enfatizar la importancia de estudiar las remesas y su impacto político, porque como decía Cristian antes, digamos que es el gran tema de investigación en el que me estoy ocupando este año, gracias a la financiación de la Academia Británica, que me está apoyando para poder tener tiempo para llevar a cabo estos proyectos. Yo creo que es muy importante que se sepa que las remesas son un volumen de dinero ingente, enorme, que sin embargo los politólogos han obviado tradicionalmente, al contrario que los economistas, que las llevan estudiando muchísimo tiempo. Entonces, la gran pregunta que nos estamos haciendo es este flujo, que para muchos países en vías de desarrollo es el flujo más importante de dinero extranjero, ¿no? Para una gran mayoría es la segunda fuente de ingresos. ¿Qué consecuencias políticas tiene? ¿Qué consecuencias políticas tiene desde el punto de vista de transiciones a la democracia, de consolidación democrática o de fortalecimiento, por ejemplo, de las dictaduras? Esa es una gran pregunta de investigación en la que ahora mismo yo me encuentro trabajando. Entonces, nos estamos apoyando en los hallazgos de los economistas, como por ejemplo que las remesas reducen la pobreza, que las remesas facilitan el consumo privado, que las remesas facilitan que las personas se conviertan en proveedores privados de bienes públicos, para hacernos preguntas sobre eso, qué consecuencias tiene desde el punto de vista de preferencias políticas y de comportamiento político. Y ahí hay toda una agenda que, como decía Cristian, es una agenda enorme y con muchísimas preguntas por explorar. Yo este año me estoy ocupando de una serie de proyectos sobre remesas y su impacto en la protesta, comparando democracias, autocracias y mirando al interior de autocracias africanas para entender bajo qué circunstancias las remesas activan la protesta dentro de regímenes autoritarios. Ese es uno de mis proyectos. Y después, de vuelta a México, a los dos, a Cristian y a mí, nos interesa el tema de migración, remesas e implicación de los migrantes en contextos de alta criminalidad, como es en el caso mexicano. Recientemente escribimos con colegas del CIDE y de la London School un trabajo intentando averiguar hasta qué punto, en contextos de alta criminalidad, los migrantes alteran su comportamiento a la hora de decidir enviar dinero a casa o no. Ese, por ejemplo, es un tema. Y más recientemente estoy trabajando sobre autogestión de remesas y el papel de los migrantes en la financiación de las actividades de los autodefensas. Aquí la gran pregunta, de nuevo, es ¿estas remesas qué hacen? ¿Activan o desactivan políticamente a los individuos? Los activan al proporcionarles más recursos que les permiten ser más activos políticamente, o los desactivan por el hecho de que tienen una fuente de financiación que les hace depender menos de los estados en los que se encuentran. Y responder a esta pregunta es fundamental, responder a la pregunta de si este flujo internacional activa o desactiva a los individuos que lo reciben políticamente, porque estamos hablando, de nuevo, de un flujo muy, muy importante de dinero, sobre todo para países en vías de desarrollo, y hay que tener en cuenta que hay países en los que el volumen de dinero es... El volumen de dinero que envían los migrantes es absolutamente fundamental para que el país funcione económicamente, pero hay que intentar entender qué consecuencias tiene ese flujo en términos políticos. Y creo que muy importante ahora, con esta coyuntura que tenemos ahora y las nuevas tendencias ahí de restricciones de inmigración y las políticas de Trump, la importancia que tiene este tema ahora. Y también estudiamos la situación en países de origen de migrantes
México, Centroamérica y otros países latinoamericanos. Pero tiene mucha importancia también para las políticas que se hacen en países de destino. Por ejemplo, un tema que también estoy estudiando centroamericano es el efecto que tenían las deportaciones forzadas de centroamericanos, salvadoreños principalmente, desde los años 90, y el efecto que tenía sobre la violencia y las pandillas ahora en Centroamérica. Entonces, como tiene un triángulo norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene un gran problema de violencia, pandillas, y el origen de esto está en las deportaciones de pandilleros, niños que refugiaron la guerra, que socializaron en Estados Unidos, y las deportaciones forzadas que después tenían un impacto, que yo intento medir. Pues hay mucha evidencia cualitativa, periodística, sobre este efecto. Entonces pero también se puede ver en los datos. En los análisis cualitativos se puede ver cuando hay inmigrantes hacia lugares muy violentos ya de destino. También los municipios de origen hoy tienen un gran problema de pandillas. Entonces son estas implicaciones muy graves que tiene la política de inmigración o de deportaciones en Estados Unidos o también en otros países, sobre los países de origen. Entonces es un tiempo muy importante para estudiar estas cuestiones y también ver los efectos que tiene en origen y también resaltar las consecuencias que tiene la política de inmigración o de deportaciones ahora en Estados Unidos. Y yo creo que hay otro gran tema de investigación que es fundamental, que empecemos a estudiar de manera más sistemática, y es que siempre que pensamos en migración del sur al norte. Y estamos hablando básicamente de la mitad de los flujos. Hay otra mitad que son flujos sur-sur, que son muy desconocidos y muy poco explorados, fundamentalmente porque hay muy pocos datos al respecto, pero intentar entender hasta qué punto los modelos que nosotros tenemos para explicar las políticas migratorias en destino en países avanzados tienen algún tipo de valor o no para explicar las políticas migratorias cuando la migración es sur-sur. Hay muchos países en el sur que reciben también volúmenes muy importantes de migrantes y sabemos muy poco sobre las dinámicas de política migratoria a ese nivel. Para darte un ejemplo, hay un gran debate sobre si México, que es un país de migrantes, hace un buen trabajo o no a la hora de recibir a migrantes, por ejemplo, centroamericanos, la migración de tránsito, etc., ¿no? Entonces, sobre esa migración sur-sur, que es muy importante en continentes como África, que es muy importante en continentes como el Middle East, prácticamente no sabemos nada y hay toda una agenda de investigación por explorar al respecto. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros su paper y su tiempo ahora en este video.